Bueno, pues vamos con un nuevo clip en el que vamos a tratar ahora de los dones del Espíritu Santo. Pero antes de hablar de los 7 dones del Espíritu Santo, vamos a explicar cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Ya hemos hablado antes de las virtudes, ahora vamos a hablar de los dones. Es otra dimensión más elevada. El Catecismo de la Iglesia nos dice que la vida moral del cristiano está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Es decir, que nuestra vida moral, nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento moral viene sostenida y guiada por los dones del Espíritu Santo. Y nos dice también el Catecismo que estos dones son unas disposiciones que Dios da que nos hacen dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Bien, en primer lugar hay que decir que el Espíritu Santo es una de las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se comunica en el alma, en nuestra alma, y para que esa comunicación que Él tiene en nuestra alma sea asimilada por nosotros y nuestra alma sea dócil a aquello que el Espíritu Santo nos dice, el mismo Espíritu Santo nos da en el alma la disposición para entenderlo a Él. Es decir, Él hace de maestro, pero no solo es maestro, sino además te da en forma de dones pues unas herramientas, ¿verdad? Unas disposiciones en realidad del alma para poderlo entender, para poder escuchar la voz de Dios y para poder seguir lo que llamamos sus inspiraciones. Bien, ¿y por qué necesitamos esos dones? Bueno, pues el punto fundamental es porque hemos de aprender a distinguir lo que son mis pensamientos del pensamiento de Dios, lo que son mis impulsos de los impulsos de Dios. Y para aprender a distinguir qué es mío y qué es de Dios, Dios viene en auxilio nuestro dándonos estos dones. Entonces, ¿qué hacen también los dones del Espíritu Santo? Pues completan las virtudes, que ya hemos hablado de ellas en los clips anteriores, y las llevan a su perfección. Es decir, nos da un plus, nos ayudan a poner esas virtudes, como decíamos, en el plano sobrenatural, pues escuchando la voz de Dios a través de la misma ayuda que Dios nos da para escucharle. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Pues la ilustración clásica que encontramos y que usan pues muchos catequistas es el símil de una barca en la cual hay unos operarios de la barca, unos que manejan la barca, en que van guiando la barca remando a fuerza del remo. Este sería el símil de las virtudes. Allí se va remando, se va trabajando para que la barca vaya avanzando. Pero después el símil del Espíritu Santo es el símil de las velas. Resulta que si uno despliega las velas que tiene esa barca, pues entonces es llevado no solo por la fuerza del hombre, sino por la fuerza del viento. Esa fuerza del viento sería el símil de la fuerza del Espíritu Santo. Y este símil explica muy bien porque lo que es el progreso en la vida espiritual, porque si ese progreso dependiera solo de las fuerzas del hombre, pues si nosotros tenemos que estar remando continuamente, ¿qué ocurre? Pues que al final el hombre se cansa y podríamos decir que solo remando, no vas a llegar muy lejos. Sin embargo, la meta de nuestra vida está más allá de las posibilidades que se pueden alcanzar solo a fuerza de remar. Está más allá, y como está más allá necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del viento, porque con esta fuerza llegamos más lejos y podemos llegar finalmente a la meta. Porque la meta nuestra no es una meta meramente natural, sino es sobrenatural. Estamos llamados a formar parte de la misma vida de Dios, y por lo tanto es una meta que supera mucho la meta humana, simplemente humana o natural.
Por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Bien, esto que decimos ahora así en la teoría no es una cosa teórica, sino que es una cosa muy práctica de la cual todos, cada uno de nosotros, hemos hecho experiencia alguna vez en la vida. Yo quiero confesaros una cosa, aunque no os lo vais a creer, pero es verdad. Yo de pequeño era muy, muy, muy tímido. Me daba mucha vergüenza hablar pues en público. Si me sacaban en la clase a la pizarra, yo me moría de vergüenza. Después, cuando fui siendo joven y después ya adulto, incluso a la edad de entrar en el seminario, pues yo seguía teniendo esta limitación en mí. Y incluso recuerdo que en el seminario me enviaron a hacer un curso de comunicación social, así me verían. Me enviaron a hacer un curso de comunicación en Salamanca y estuve haciendo un curso en Salamanca. Y allí hacíamos unas prácticas y cuando yo salía a exponer un tema, solo de pensar que la gente me estaba escuchando o que me estaba grabando una pantalla, yo me moría, me entraban temblores, se me entraba la voz, me entraba tartamudeo, me ponía nervioso, en fin, una cosa increíble. Bueno, pues sin hacer yo nada, al cabo de un tiempo, el Señor me ha ido dando el don de poder, pues explicar las cosas sin miedo y también esa confianza interior. Yo os aseguro que no ha habido ningún trabajo por mi parte, ha sido puro don y pura gracia de Dios. Bueno, pues aquí esto es un ejemplo de la acción del Espíritu Santo en un caso concreto. Vosotros os podéis haber encontrado en algún momento en alguna situación en que pensáis, bueno, pues os explican una situación y decís, yo en esta situación hubiera sido incapaz de hacer lo que ha hecho esta persona. Pero resulta que os toca esa misma situación a vosotros y no sabéis de dónde aparece pues la fortaleza, la iluminación interior para decir una palabra, para hacer una determinada acción, para encararse a alguien porque hay que defender una cosa que es de justicia y no sale de vosotros, porque en el fondo uno, si se para a pensar, dice, no, pues si yo en el fondo soy muy miedoso, ¿de dónde me ha salido a mí esa fortaleza? Pues eso es un regalo del Espíritu Santo. Y podríamos encontrar pues muchísimos ejemplos de este tipo. Y es una cosa que Dios da, una acción sobrenatural sobre el alma que nos llena y nos impregna pues de la dimensión espiritual y nos hace actuar sobrenaturalmente. Y nosotros nos quedamos parados. Pero bueno, ¿cómo es posible que haya dicho esto? ¿Cómo es posible que haya hecho esto otro? Pues por un don del Espíritu Santo. Bien, otro caso que nos podemos encontrar, pues por ejemplo, cuando una persona resulta que ha estado pues un tiempo un poquito flojo espiritualmente en el tema de la oración, que le ha costado muchísimo rezar, que ha tenido pues pereza para ponerse a orar y de repente en un momento dado, sin hacer el nada, pues le vienen muchísimas ganas de ponerse a orar y se pone de golpe pues a rezar un rosario o va delante del Santísimo a orar con muchísimo fervor y no ha hecho ningún trabajo porque él precisamente en ese tiempo, en esa época o en ese periodo de tiempo pues estaba tibio, estaba débil, estaba perezoso para la oración. ¿De dónde sale esta fuerza interior? Pues esta persona está teniendo en ese momento, Dios le está infundiendo el don de piedad para ponerse a rezar. Y esto seguro que lo hemos experimentado cada uno de nosotros. ¿Lo veis? Dios viene en ayuda del hombre para volverlo a traer hacia él y para hacerlo crecer espiritualmente. Bueno, pues vamos a enumerar cuáles son estos dones del Espíritu Santo. No los vamos a tratar hoy, sino que empezaremos a partir de mañana a explicar qué es y cómo recibir cada uno de estos dones. El primer don es el de entendimiento, el segundo, sabiduría,
Tercero, ciencia. Cuarto, consejo. Quinto, fortaleza. Sexto, piedad. Y séptimo, temor de Dios. Bien, pues a mí me gusta decir en relación a los dones algo, y con esto vamos a acabar este clip, que es que estos dones los hemos recibido cuando nosotros hemos sido confirmados, hemos recibido el Espíritu Santo y los tenemos como preinstalados en el disco duro de nuestra alma. Lo que pasa es que no los activamos muchas veces, están allí. Hay que sacarlos del disco duro, hay que ponerlos en el escritorio, hay que ejecutar cada uno de estos dones, es decir, pedirlos al Señor para que nos vaya iluminando y para que nos vaya ayudando a crecer en la vida espiritual. Hasta aquí este clip, mañana más, espero que os haya gustado. Que Dios os bendiga, os proteja y os guarde, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.